Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto a nuestros invitados y a un gran equipo de camarógrafos, switchers, técnicos, escenógrafos que hacen posible que lleguemos a sus hogares con la intención de ir compartiendo conceptos, puntos de vista, miradas, actividades que tengan que ver con nuestra calidad de vida, que se hace amplia cuando la planteamos así, pero cuando hablamos de salud y enfermedad vamos entrando en puntos más específicos y vamos prestando atención a esos detalles que debemos tener en cuenta para que nuestra elección y nuestra decisión sea cada vez más precisa y exacta para justamente ir evitando algunas cosas e ir mejorando en otras y lograr la calidad de vida personal y colectiva también. ¿De qué hablamos hoy? DMR incorporó el primer tomógrafo multicortes de 64 filas de la región, más rápido y con mayor definición. Esta nueva tecnología permite evaluar el estado de las arterias del corazón con la coronariografía y el score cálcico coronario, lesiones de pulmón en forma más temprana, con cortes menores de 1 milímetro de espesor, la circulación del cerebro y otros órganos, colonoscopías y endoscopías virtuales de mejor calidad, dental scan con altísima precisión, urotomografías, angiotomografías de miembros inferiores y de cuerpo entero, bloqueos radiculares para hernias de disco y artrosis de columna, reconstrucciones 3D de todas las regiones del cuerpo. Tomografía computada en diagnóstico médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Vamos a estar hablando hoy de esa situación que se presenta cuando estamos enfermos ante una situación complicada en nuestra vida, ante una situación límite que parece que se acerca a la muerte y que estamos peleando con la vida para que no llegue ella, y está el familiar que está viviendo esa misma situación. Son situaciones donde hace falta una atención especial para estas instancias de nuestra vida, que son instancias que unos la tienen más preparada, otros menos preparadas, y que a un momento la pasamos. Algunos en el hospital internados, otros en casa acompañándonos en los momentos finales. Y bueno, por supuesto que eso requiere un comportamiento muy, pero muy especial, un acompañamiento especial y por supuesto un cuidado. Hoy vamos a estar hablando de cuidados y acompañamiento en algunos tipos de situaciones particulares de nuestra vida. Para ello, una invitada que viene desde Ecuador para acompañarnos en el día de la fecha. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Nos acompaña Betty Fains Espinosa, que es psicóloga, es del Ecuador, estuvo un tiempo radicada en Reconquista, la trajo el amor, después una circunstancia de salud de la persona con quien convivía la hizo retornar nuevamente a Ecuador y hoy por suerte la tenemos invitada en el programa. Betty, buenas noches, gracias por estar con nosotros compartiendo esta tarea. Buenas noches, gracias a ti. Bueno, yo le decía recién a nuestros televidentes que vamos a hablar de cuidados paliativos y el acompañamiento de los pacientes, pero en tu rol de psicóloga ya estás haciendo esta tarea en Ecuador. Sí, sí. Bueno, como te había comentado, durante un tiempo yo vivía aquí en Argentina, precisamente en Reconquista. Me casé con un argentino, Esteban Argüello. ¿Reconquistense? Reconquistense, sí. Bueno, vivimos 8 años de matrimonio, muy felices él y yo, y él, su condición de salud desmejoró, y bueno, tuve que pasar por la penosa experiencia de estar en una terapia intensiva después de una operación muy importante que él tuvo que tener, ¿verdad? Y bueno, y digamos de alguna manera que padecí esto de vivir de alguna manera sola
todas las emociones o todos los sentimientos que te genera el tener a alguien muy querido, muy amado por ti, que está al borde de la muerte y no saber qué hacer con todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, después de esto, después que él fallece, yo regreso al Ecuador e incursiono en esto de los cuidados paliativos. Actualmente trabajo en un hospital de Guayaquil y soy la psicóloga del servicio de cuidados paliativos. Por lo tanto, me encargo de dar acompañamiento a los familiares de los pacientes que tienen o padecen de enfermedades terminales, ¿sí? O catastróficas que de una u otra forma limitan la vida del paciente, ¿no? Sí. Entonces voy de la mano con el familiar y lo voy acompañando y lo voy ayudando para que no viva solo esta circunstancia. Sí, y acá, Betty, se presenta por un lado el paciente que vive la situación, en muchos casos con lucidez, en pocos casos desconectado de su realidad porque están en coma, pero está el enfermo viviendo la situación límite y el familiar. A vos te tocó como familiar y eso es lo que te generó la necesidad del acompañamiento, pero las dos partes necesitan justamente de este cuidado especial. Así es, el cuidado lo requieren estos dos protagonistas principales, podría decir, ¿no? Sí. Aunque siempre el centro obviamente está dado por el paciente, pero sabes que existen realmente tres protagonistas importantes y son el médico, el paciente y el familiar. Correcto. Porque del médico depende muchísimo la forma como se va a vivenciar la enfermedad, la manera como el médico comunica, informa acerca de una enfermedad, va a marcar el trayecto o el curso a seguir. Porque sabes que es muy común, por ejemplo, que el médico le diga a alguien, mira, tienes un cáncer, tienes una enfermedad, una cardiopatía severa, tienes esto, o sufres de una insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces da la información y se retira. O lo dice como puede decirlo. Y en un hospital te lo dicen en el pasillo, te lo dicen en cualquier parte, y de eso produce un mayor impacto en la persona. Y si a ese impacto le sumamos el hecho de que no hay un profesional psicólogo acompañando, entonces la persona tiene que vivirlo de una manera muy dramática, muy traumática, ¿no? Entonces hay una manera de informar, y eso es que nosotros, por ejemplo, en Guayaquil tratamos de fomentar mucho que el médico, por ejemplo, considere factores como organizar la información que va a dar. No hacerlo de manera imprevista, no decir, ven, que te voy a decir lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Sino que organizar su información, estar al tanto de todos los detalles de la enfermedad del paciente, utilizar un tono de voz empático para poder explicarle al paciente lo que está ocurriendo. No utilizar frases como te quedan 3 meses de vida, ¿sí? Porque la verdad que es que nadie puede determinar, nadie sabe cuánto tiempo de vida pueda tener alguien. La experiencia que tenga el médico no sabe cuánto va a vivir la persona. Preferimos que el médico utilice términos o expresiones como estadísticamente se ha visto que pacientes con una enfermedad similar a la tuya, como la tuya, tienen un promedio de vida tal, ¿verdad? Y que la honestidad del médico de lo que está informando le permita al paciente saber qué quiere hacer, si quiere acceder a un tratamiento agresivo o no. Claro, porque eso lo tienen que decidir casi juntos, diría. Exacto. Uno sugiere y el otro acepta. Así es, pero generalmente el médico muchas veces impone, esto es lo que tienes que hacer, de esta manera, ¿no? Y cuando el paciente es un niño, por ejemplo, la respuesta del padre muchas veces suele no ser la que el médico quiere escuchar. Entonces hay papás que dicen, si mi hijo va a morir, prefiero llevarlo a casa. Y el médico suele censurarlo, juzgarlo y decir, no, que tiene que luchar, ¿no? Pero eso es comprensible porque el médico ha sido formado para sanar, para curar, para restablecer la salud. ¿Sí? En cambio, como lo vivencia el familiar es otra cosa. Y bueno, y como lo vivencia el paciente es completamente distinto. Son por eso te digo, 3 protagonistas que viven la experiencia de un modo muy particular, ¿sí? Y muy personal.
Sí. Entonces, se le dice al médico, por ejemplo, nosotros allí en el hospital donde yo trabajo, acompaño yo al médico durante la información y nos ponemos de acuerdo en cuanto a lo que se le va a decir al padre o al familiar. ¿Y cómo se le va a decir? Entonces, tiene que ser, por ejemplo, en un lugar cálido, una oficina, donde el médico no esté con el reloj, con el celular, sí, que pueda tener toda la información a su mano, que esté dispuesto a contestar todas las preguntas, por lo tanto no puede estar pensando en que tiene que ir a hacer otra actividad, ¿sí? Que su tono de voz tiene que ser empático, que debe también considerar las reacciones o las emociones que pueda despertar en ese momento en el que está escuchando, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, si el familiar se pone o el paciente se pone a llorar, no le puede decir, bueno, listo, me voy. Tiene que dejar. Quedar. Y a veces tiene que decir, ¿quieres que yo me detenga un ratito y seguimos después? ¿Sí? ¿Quieres hablar con la psicóloga? ¿Quieres hacer algo? Entonces, pero generalmente el médico sigue informando sin considerar lo que está sintiendo el otro y luego se retira. Claro, ¿Sí? sí. Entonces, es como que lee una información sin tener en cuenta la emoción que está generando con esa información. así es. Así. Entonces tratamos de promover mucho la empatía. Sí, la empatía del médico. Que para decirlo en términos que podamos entendernos entre todos acá, tiene que ser un trato cordial, cortés. Así es. Que la empatía es una cuestión de aceptar cómo te habla el otro o acomodar las palabras del otro en beneficio tuyo, pero en este caso es una tarea del profesional generar el trato correcto, adecuado y en algunos casos, como en el caso de los niños, hasta la ternura que la hemos ido perdiendo por esta cuestión tan técnica de la labor. Así es. Y hay una cuestión muy particular con los niños, porque el niño está en la situación límite, pero el que recibe la información es el papá y la mamá. El niño es como que está viviendo en otro plano. Y eso, ¿sabes? Es algo que pone al niño, además de su enfermedad, en una condición en la que muchas veces podemos restarle su dignidad. Sí. Porque si hay algo que tenemos que recordar es que el paciente tiene dignidad. Entonces, cuando se enferma, ya sea adulto, joven, un niño, ¿verdad? Generalmente pierde el control sobre su vida, el control sobre su cuerpo, de su cuerpo. Sí. Y entonces siempre hay un otro que decide por él. Está el médico que dice que hay que hacer esto, que hay que pincharlo, que hay que hacerle un procedimiento agresivo. Está el padre que quiere luchar por esa vida y que obviamente no le explica que tiene que estar en un hospital, que tiene que dejar de lado su casa, su cama, su habitación, sus juegos. Trabajo. Exacto. En el caso nuestro, por ejemplo, sus juegos, sus amigos. En el caso del adulto, su trabajo, su familia. Todo lo que forma el contexto social, familiar y afectivo del paciente, ¿no? Entonces, es como que cuando son niños, los pacientes pierden esto. Pero también cuando es un adulto, resulta ser que tiene muchas veces que ceder esta autoridad sobre su cuerpo, sobre sus tiempos y todo, porque hay un otro que dice, yo decido por él. Exactamente. ¿Sí? Y dejan incluso de consultarles qué es lo que él desea. ¿Sí? Y eso va sumando angustia al paciente. En lugar de mejorar, porque obviamente el familiar cree que está haciendo lo mejor, el médico también cree que está haciendo lo mejor, pero yo te pongo en una condición vital. Si tú estás enfermo y estás viendo que a tu alrededor las cosas no están bien, ¿verdad? Y tu familiar, supongamos tu esposa, está hablando con el médico y se van a la esquina y hablan en chiquito, ¿verdad? Sí, por más que no escuches, voy a saber de que algo no está... Te imaginas muchas cosas y entras en un estado de angustia mucho mayor y comienzas a decir, yo necesito saber. Entonces, algo que nosotros también, o que desde el acompañamiento promovemos, es que el paciente tiene derecho, por ejemplo, a decidir si quiere saber. Si el paciente dice, yo no quiero saber, a mí solamente díganme lo que tengo que hacer, eso se respeta. Está perfecto. Pero, por ejemplo, cuando es un niño, los padres sí deben saber todo lo que ocurre. Exactamente. ¿Sí? O sea, ellos tienen que tener toda la información. El niño no. Exactamente. Pero muchos niños dicen, yo quiero saber. Explíquenme qué es lo que está pasando. Y eso también se comprende. ¿Por qué? Porque su cuerpo es a él al que yo le voy a pinchar.
Sí. Es a él al que lo voy a someter, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia. Pero se arma esto que nosotros llamamos el silencio cómplice. ¿Sí? Sí. Este silencio cómplice en el que nadie le quiere decir porque el papá, el familiar, dice no le diga porque se va a poner triste, porque se va a deprimir, y entonces se va a morir más rápido. Sí. No. Ese silencio lo percibe el niño y le genera más angustia. Sí, sí, porque los niños son muy inteligentes, muy perceptivos. Sí. Alguna vez me tocó, por ejemplo, hablar con un niño, un paciente, y yo le digo, le pregunto, ¿por qué estás aquí? Porque tengo un tumor, me decía aquí. Y la mamá lo mira, ¿no? Y le digo, ¿y por qué dices que tienes un tumor? ¿Y qué es un tumor? Entonces él dijo, porque yo lo escucho al doctor. El doctor dice que yo tengo una bola aquí en mi estómago, ¿sí? Y le digo, ¿y eso es grave? Y sí, me dice, sí. Y la mamá lloraba, porque ella nunca le dijo eso al niño. Y le digo, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo quisieras tú que yo te ayude? Y me dijo, no, dice, ayúdale a mi mamá, porque ella es la que está mal. Qué va. Entonces te das cuenta de que ellos incluso tienen una resiliencia, una capacidad para comprender las cosas y para manejarlo muy distinta a como lo hace el adulto. El adulto tiene una comprensión, digamos, total de lo que está sucediendo y sabe que la muerte puede estar allí avecinándose, ¿no? Sí. El niño solo sabe que está enfermo y que frente a eso tiene que hacer un tratamiento y tiene que estar en un hospital, pero no tiene un claro concepto de lo que es la muerte. Y hay niños que también te preguntan qué es la muerte. ¿Sí? Entonces, el acompañamiento que tú das, el dejar que ellos puedan hablar, que puedan expresarse, es muy importante. ¿Sí? Y por supuesto que esta situación que le genera al enfermo y a su familiar, en otro extremo están los ancianos que en lugar de ser el papá que decide sobre el niño, están los hijos que están diciendo sobre el papá o la mamá, que es una situación también difícil. Así es. Y que, como te mencioné anteriormente, se olvidan de preguntar, papá, mamá, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sientes? ¿Te quieres ir a casa? ¿Quieres quedarte acá? ¿Quieres seguir luchando? ¿Quieres que paremos? ¿Verdad? O van a hacerte un procedimiento que implica esto y esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, el enfermo o el paciente de repente es dejado de lado. Sí. Y no es sano para nadie, ¿no? Del mismo modo también que la angustia que tiene el familiar al no preguntar, porque sabes que cuando yo te pregunto ¿qué quieres tú?, alivio tu carga y alivio la mía. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando lamentablemente sucede un fallecimiento o un deceso, hay algo que nos invade a todos, que es el sentimiento de culpa. Eso es ineludible. Sí. Entonces, ese sentimiento de culpa está condicionado, basado en el hecho de que hay cosas que yo pienso que debía hacer o que no debía hacer, ¿verdad? Si hubiera pasado más tiempo, si yo le hubiera preguntado, si quizás hubiéramos accedido a tal procedimiento o a tal tratamiento, si yo hubiera respetado su deseo, ¿qué habría querido él o ella, no? ¿Sí? Entonces comenzamos a preguntarnos un montón de cosas que podemos nosotros evitarlas si yo le pregunto al paciente, a mi familiar, ¿qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Sí? Y lo voy conversando y voy tomando las decisiones con mi paciente. ¿Sí? Ahí es donde interviene el psicólogo, cuando le haces ver esto al familiar y al paciente y les ayudas a que tomen juntos las decisiones, para que eso a posterior o a futuro sea para ellos también un alivio, ¿no? Sí. Y en estas instancias la decisión debería ser entre tres, entre el médico, el profesional que propone, el paciente, si está lúcido y escucha, y quien cuida. Debería ser siempre una decisión de a tres, para que todos queden por lo menos mínimamente tranquilos, si la expresión corresponde. Y tú mencionas esto y eso es importante, pero también tenemos otra realidad, y es que a veces el paciente no está lúcido, a veces está en coma. En coma o inconsciente. Entonces eso nos llama
nos hace un llamado a una necesidad imperiosa. Tenemos que hablar acerca de qué pasaría si yo estuviera en una situación como esta. Exactamente. Sí, pero por naturaleza los seres humanos no hablamos de eso. Le escapamos a ese momento y le escapamos a la muerte. Así es, sí. No queremos hablar. Si un día yo, por ejemplo, estoy enfermo, tengo algo, una enfermedad terminal, o si yo estoy en una condición de coma, o si estoy con tubos, si estoy con algunos dispositivos, ¿no?, que sostengan mi vida. Sí. ¿Qué debe hacer mi familiar? Y entonces deposito, cuando no he hablado de ese tema, deposito toda la carga emocional, toda la responsabilidad en mi esposa, en mi esposo, en mis padres, en mis hijos, ¿verdad? Pero es porque tenemos miedo a hablar de la muerte. Sí. 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 Y sí, porque la muerte es algo que cuando llega, la verdad no tiene consideración de si eres un niño, un joven, un adulto, un viejo. Sí. No tiene reparos. Y en el programa de Juan Carlos que tuvimos hace un rato, hablando de esto del trasplante de órganos, yo le planteaba a él que en muchas situaciones donde la persona está en este estado límite de inconsciencia o que no tiene posibilidad de continuar con su vida y que tiene él la voluntad, ya la expresó, de ser donante de órganos, se encuentra con el familiar que entra en este conflicto de le sacamos el órgano o no le sacamos el órgano, le quitamos parte de su cuerpo a este ser nuestro querido. Es otro gran tema también, otro gran conflicto. Claro que sí, pero si previo a eso hay la expresión de un deseo, hay una conversación, ¿verdad?, en la que yo digo, a mí me interesaría mucho, a mí me gustaría mucho que se donen mis órganos, ¿sí? Entonces el familiar ya lo hace con la certeza de que está cumpliendo un deseo de la persona, que ya no prima su necesidad, ¿no?, sino el deseo del otro. Entonces eso también aliviana su carga emocional. Betty, no en todos los casos va a haber un familiar atento y dispuesto a acompañar al enfermo. En muchos casos que el enfermo está solo por diferentes circunstancias. En este caso, ¿cuál es el acompañamiento que se puede hacer desde el rol tuyo, desde la función médica? Y bueno, proporcionamos un espacio de escucha para el paciente, ¿sí? Hablar de lo que significa para él o el sentido que tiene el hecho de saber que ha perdido su salud, que es posible que pierda su vida, que se está enfrentando quizás a una de las situaciones más difíciles, ¿no? Y si lo hace solo, más. Ayudarlo a determinar si hay alguien con quien él desea que nosotros nos comuniquemos. Y si no, escucharlo para cumplir ese rol de ser quien satisface sus necesidades, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que necesitan ver a familiares que no han visto hace mucho tiempo, hijos con los que quizás a lo mejor se pelearon, ¿sí? Una esposa, una pareja con la que quizás hubo algún inconveniente y necesitan el perdón de esa persona, el poder aclarar ciertas cosas, ¿no? Entonces, facilitar estas cosas es lo que nosotros tratamos de ayudar o hacer con el familiar, ¿no? Con el paciente, perdón, con el paciente. Sí. En tu experiencia profesional con la edad de los niños, que vi en tu currículum que trabajaste intensamente en esa tarea con los niños, ¿dónde está la tarea, apuntada la tarea de esta persona que hace el acompañamiento y el apoyo paliativo? ¿Dónde está la tarea? La tarea está precisamente en ayudar a esos padres a sobrellevar el impacto de la enfermedad de su hijo, el impacto de la noticia. Ayudarlos a ver, por ejemplo, qué tan grave es la situación, que hasta dónde se puede luchar, ¿sí? Cuándo hay que detenerse, porque ese es otro aspecto, ¿no? Sí. Y los padres obviamente no renuncian a sus hijos, su amor infinito hacia ellos hace que quieran luchar hasta el final. Acompañarlos en esa lucha es importante. Por ejemplo, hay padres que me van a decir a mí durante nuestros diálogos, nuestras conversaciones,
el doctor me propuso que hagamos un tratamiento así, así, así. ¿Qué piensa usted? Me dice. ¿Qué haría usted? Entonces yo le digo, no importa lo que haría yo. Lo importante es lo que quieres hacer tú, papá. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas es lo que te va a acompañar el resto de la vida, ¿no? Sí. La realidad es esta, o sea, tu niño está en esta situación. Ahora, eso es amor, ¿sí? Pero también es amor dejar ir. Sí. Cuando un padre Liberar. se sienta delante mío y dice, doctora, ayúdeme a llevarlo a casa. Entonces yo le acompaño y hacemos las gestiones para que ese padre pueda llevar a su niño a casa. Allí en su espacio, en su contexto, en su camita, con la comida de su mamá, con el amor de sus familiares. ¿Por qué? Porque se está plenamente consciente que la vida de ese niño está limitada. Y es lo que nosotros, en el hospital, cuando un paciente es declarado fuera de recursos terapéuticos, entonces no tiene ningún sentido que el fallecimiento ocurra en el hospital. Es mejor que el niño vuelva a casa. Y sucede algo muy particular. Generalmente los niños que vuelven a casa tienen una mejoría impresionante. Tienen una mejoría increíble y viven un poco más que aquel que se queda en el hospital. Yo he visto casos fantásticos de niños que en el hospital han estado ya casi en agonía y su condición se estabiliza a un punto en el que se lo puede enviar a casa. Y luego tengo videos de esos niños jugando, de esos niños pateando, de esos niños comiendo la comidita de su mamá, ¿sí? Y de esas mamás que me envían los videos diciéndome, pero míralo cómo está, ¿sí? Y cantan y juegan y están. Obviamente, no es que se fue la enfermedad, pero hay algo que ocurre desde el factor afectivo, emocional, ¿no?, que hace que ese niño recobre su sentido de vida o su energía para querer vivir. Su sentido de vida. Sí. Entonces, me ha pasado también, por ejemplo, niños que han estado con el tubo endotraqueal, ya también declarados fuera de recursos, ¿verdad? Los médicos nos dicen a nosotros, bueno, para mí como psicóloga me dicen, mire, la condición del paciente es esta. Y me ha tocado ir donde el paciente, me recuerdo el caso de una niña que le decía yo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas que yo haga por ti? Y ella me dijo, quiero ver a mis hermanos. Entonces hicimos toda una movilización, porque para el colmo los hermanos no vivían en la ciudad, o sea, ella era una niña del campo. Tuvimos que traer a los hermanos y yo me sonreía y mi jefa casi que me lava las orejas porque eran 9 hermanos. Sí. Entonces hubo que traerlos a todos. Pero esa niña, eso fue un día viernes y el sábado llegaron sus hermanos. Esa niña no era la misma ese viernes que el día lunes. El día lunes tenía una sonrisa en su rostro y la médico me comentaba que en la visita de sus hermanos ella reía, ella también conversaba y el rostro se le fue iluminando. Esa nena falleció una semana después, pero ese rostro no se te olvida nunca. Claro. Sí. Entonces la importancia que tiene también satisfacer una necesidad emocional, afectiva, ¿no? Y no solamente médica. Médica y del cuerpo. Y del cuerpo, porque nosotros no somos solamente cuerpo, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. ¿Sí? Entonces, atender la parte biológica, la parte psicológica y la parte espiritual del paciente es fundamental en el tratamiento de los cuidados paliativos. Y por supuesto que vas a encontrarte o vamos a encontrarnos con casos que son de corto tiempo y otros casos que duran mucho tiempo y aún con recuperaciones de vida de largo plazo. No todos estos pacientes terminales terminan muriendo. Muchos de ellos viven lo que tenían que vivir, digámoslo. Y eso es parte del éxito justamente del acompañamiento. Así es, aunque los cuidados paliativos están destinados a aquellos pacientes cuya enfermedad limita su tiempo de vida, ¿verdad? Es cierto también que no siempre, por ejemplo, el cáncer es igual a muerte. Exactamente. No siempre. Es, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. A veces ese evento, que la verdad que es que todos vamos a morir, unos antes, otros después. La diferencia con un paciente con una enfermedad terminal es que puede de alguna manera saber que eso está más cercano, ¿no? Pero a corto o a largo plazo ese es el desenlace. Así es. Entonces,
como no siempre es muerte, siempre hay un acompañamiento, ¿sí? Y ese acompañamiento tiene que ver en cuanto a cómo sobrellevar la enfermedad. Cómo sobrellevar, por ejemplo, los cambios que produce la enfermedad. Sí. Hay dentro del cáncer, por ejemplo, tipos de cáncer que requieren, por ejemplo, de una amputación, ¿sí? Entonces, el paciente se tiene que adaptar a su nueva condición de vida. Hay actividades que tiene que abandonar, pero en los cuidados paliativos tratamos de que tanto el niño como el familiar, o si es el paciente adulto, ¿verdad?, pueda llevar una vida lo más normal posible, ¿sí? Que no tenga que alejarse de todo lo que ha sido su vida antes de enfermarse. Sí. Entonces, cuando sabemos que quizás el desenlace no va a ser pronto, quizás es a largo plazo, claro, mucho, sí. O a lo mejor ni ocurra porque hay un restablecimiento también. Por eso existen, por ejemplo, los famosos 10 años en el que si no hay ninguna recaída puedes decir estoy curado. Así es. ¿Verdad? Y hay unos que sí pasan esa barrera, muchos. Claro. Hoy día con todos los adelantos que hay, pero el acompañarlo en cuanto a los cambios que le puede provocar la enfermedad es también muy importante. Por eso es que hacemos nosotros el seguimiento, ¿no? Y vamos ayudándolo a ver, por ejemplo, cómo vivir sin una extremidad. Cómo vivir, por ejemplo, cuando se te cae el cabello. La pérdida del cabello, por ejemplo, es quizás más traumática para las nenas que para los nenes. Por último, los nenes está de moda que los hombres se rapen. Sí. Pero una nena no entiende. Entonces, ahí también hay estrategias. Por ejemplo, en el hospital tuvimos un día en el que nos pusimos las pelucas calvas, ¿sí? Y nos pusimos pañuelones y entonces llegamos y vivimos la experiencia. Me tocó a mí, por ejemplo, vivir la experiencia de ponerme una peluca calva, ¿sí? Y entrar al hospital estando calva, ¿sí? Y la mirada de todos. ¿Qué le pasó? ¿Sí? Entonces yo dije, si mis pacientes pierden el cabello, yo también. Claro. Y tenía una pacientita que lloraba porque obviamente los niños son un poco a veces crueles, ¿no? Otro niño le había dicho, pareces un niño sin cabello, ¿sí? Entonces yo en nuestra charla le había dicho, pero no, tú sigues siendo una nena, sigues estando linda. No, ella no, porque él me dijo que era un niño, ahora yo parezco un niño. Ok, y me le parezco calva. Y ella me mira y se empieza a reír, ¿no? Y le digo, ¿parezco un niño? Y me dice, no, ¿sigo siendo yo, la doctora? Y me dice, sí, y nos tomamos fotos, nos hicimos selfies. Y ella, ese momento para ella fue importantísimo. En parte le dio vuelta a una sensación, le cambió la sensación. Le cambió. Y que otro de alguna manera se empatice, o sea, sea empático con el sentimiento, ¿no? Sí. Que de alguna manera lo tenga en cuenta y que diga, no minimice su dolor, porque el dolor de una nena al perder su cabello no podemos decirle sencillamente no pasa nada, sí, porque las nenas aman su cabello. Entonces, ver que su doctora entra calva, claro, y que eso produzca algo de risa, ¿verdad? Sí. Y diga, bien, no es tan dramático. No es tanto. Eso no es tanto, en realidad. Y el cabello vuelve a crecer, entonces ahí comenzamos. El cabello vuelve a crecer y te va a salir más bonito. A una nena le dije un día, ¿sabes que el cabello se le cae solamente a las princesas? Y me dijo, sí, solo a las princesas. Tú ves, a no todas se le cae. Y dice, a mí sí se me ha caído. Bueno, debe ser que tú tienes sangre de princesa. Qué hermoso. Sí, entonces alivianar de alguna manera la carga emocional que conlleva la enfermedad. Sí. Y entendiendo que no todas las personalidades son igual también, o sea que hay que tener un tacto y una calidad para entrar en el tipo de persona que es el paciente. No todos son iguales, no hay una receta mágica, un patrón para aplicar a todos por igual. No. De la importancia de poder escucharlo. Sí, es verdad, no todos son iguales. Hay pacientes que se enojan mucho. Sí. Hay pacientes que
como en todo duelo, porque eso es algo también importante de mencionar, ¿no? La pérdida de la salud, la pérdida de un bien material, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un ser querido, nos introduce en este proceso tan doloroso que precisamente llamado duelo, ¿no? Sí. Cuando un niño, cuando un joven, un adulto pierde la salud, entra en ese proceso. Y una de las reacciones normales dentro de ese proceso es precisamente el enojo. Y hay niños que están, o pacientes que están muy enojados con lo que les pasa. Sí. Entonces, no puedes tomar su enojo como algo personal. Correcto. No es algo contra ti, es contra lo que le pasa. Sí. ¿Sí? Y en el caso de los papás y los niños también. Sí, obviamente. Sí, porque ese niño que hasta para muchos, hasta hace un mes o hasta hace unos días saltaba, jugaba, brincaba, iba a la escuela, hacía todo, era independiente en cuanto a sus actitudes, ¿verdad? O sus actividades. De repente se vuelve alguien a quien hay que cuidar y tiene que dejar de lado a sus otros hijos, y este niño está postrado en una cama, padeciendo de mucho dolor. O sea, es otro. Hay muchos niños que, por ejemplo, quedan con secuelas neurológicas. Yo trabajo también en el área, no solamente en el área oncológica, en el servicio de oncología, sino que trabajo también en el servicio de terapia intensiva. Entonces, una de las repercusiones que se dan por un accidente, por una enfermedad, todo son las secuelas neurológicas. Y a muchos padres les sucede que su niño, que antes era de esta manera, ahora resulta ser que es un niño especial. Un niño con capacidades distintas, ¿verdad?, al que tienen que dedicarle 24 horas del día. Entonces, ellos también tienen que readaptarse y pasar por ese proceso de duelo, ¿no? Sí. Y entonces, si van a transitar por ese proceso, se van a llenar de enojo, se van a llenar de mucha tristeza, ¿sí? Hasta que, obviamente, puedan elaborar lo que ha sucedido, ¿no? Sí. Muy bien, estamos escuchando apasionadamente la labor de la psicóloga Betty Fey Espinosa, que se dedica justamente en su rol de psicóloga a hacer este acompañamiento y este apoyo a los enfermos terminales y a sus familiares. Después de la pausa seguimos charlando con ella sobre este tema interesantísimo que nos trae hoy aquí al programa. DMR incorporó el primer tomógrafo multicortes de 64 filas de la región, más rápido y con mayor definición. Esta nueva tecnología permite evaluar el estado de las arterias del corazón con la coronariografía y el score cálcico coronario, lesiones de pulmón en forma más temprana, con cortes menores de 1 milímetro de espesor, la circulación del cerebro y otros órganos, colonoscopías y endoscopías virtuales de mejor calidad, dental scan con altísima precisión, urotomografías, angiotomografías de miembros inferiores y de cuerpo entero, bloqueos radiculares para hernias de disco y artrosis de columna, reconstrucciones 3D de todas las regiones del cuerpo. Tomografía computada en diagnóstico médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Todas las opciones para tener tu Toyota están en Amium. Financiación a tasas preferenciales, plan de ahorro, toma de usados, entrega inmediata y el mejor servicio postventa. Que tu próximo vehículo sea un Toyota. Búscalo en Amium. Amium, concesionario oficial Toyota. Ahora en nuestro nuevo local, en Ruta 11, Rotonda Sur, Reconquista. Teléfono 437-118 y el 426-332. Disfruta de un nuevo chiche para cocinar. Un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL. Con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Informate con LTV.
Los acontecimientos de la política regional, provincial y nacional tienen su lugar. Carlos Cenós te acercan información, análisis y opiniones sobre la actualidad política. Agenda personal, martes y jueves a las 21 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. .1 va con vos. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Estamos hablando hoy de los cuidados paliativos de los pacientes que tienen que estar en situaciones extremas donde la muerte acecha y uno debe tener el acompañamiento de personas con carisma, con calidad y con capacitación para poder acompañar estos momentos tanto a la persona que está viviendo la situación como a su entorno. Y su entorno por lo general son familiares, aunque hay a veces amigos, Betty, que son tan comprometidos como los familiares. Sí, sí. En muchos casos hay personas que no son familiares y que son amigos y que también son parte de esta vivencia. Sí, asumen el compromiso de cuidar del paciente realmente. Tenemos nosotros el caso de vecinos, de primos, tíos, no necesariamente de los padres. Sí. Por ejemplo, en el caso de un accidente donde mueren los padres y quedan niños desvalidos que ingresan al hospital, son otros los que se encargan del cuidado, se alternan en cuanto a ir al hospital, a quedarse, a recibir la información, todo, ¿no? ¿Sí? A tomar decisiones muy importantes. Sí. Betty, en la experiencia que has tenido vos en los distintos hospitales, porque sé que estuviste en muchos o seguís estando en varios en Ecuador, ¿cómo se construye, cómo se arma desde tu rol de psicóloga el vínculo con el médico para que pueda entender estos códigos de comunicación y lograr esta relación en forma más dulce, más tierna, más efectiva? Bueno, la implicancia del médico, el rol que puede cumplir el médico dentro de los cuidados paliativos es muy importante y quizás es una de las tareas más arduas. ¿Sí? Porque se ponen en juego muchas cosas. Entonces, decirle al médico, por favor, su información debería ser de esta manera, ¿sí? El cuidado paliativo que tiene que ver con suavizar, cuidar, de alguna manera disminuir, controlar los síntomas del paciente, ¿no? Porque yo puedo estar al borde de la muerte, pero yo no tengo que padecer de dolor, ¿sí? Ni tengo que tener escaras, ni tengo por qué sufrir la fiebre, los vómitos, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, el médico, el personal de salud, debe estar realmente comprometido a que, aunque ese paciente sepamos que es posible que pueda fallecer prontamente, no sufra de nada de esto, que su calidad de vida esté por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Y sin importar cuál es la condición social del paciente. Por ejemplo, yo trabajo en una institución pública, ¿sí? Y allí tiene que primar la calidad de la atención. ¿Sí? Tenemos familias que proceden de estratos sociales muy bajos, ¿no? Y sin embargo, reconocemos su derecho, su dignidad, ¿sí?
Entonces, al médico muchas veces le cuesta esto, ¿no? Porque es como quien dice, ¿y para qué seguir luchando? O mejor voy y sigo atendiendo al que tiene otras posibilidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, es también desprenderse de un montón de conceptos o de prejuicios o de esquemas mentales, ¿verdad?, en los que prima la calidad de la atención, la calidad de vida del paciente. Entonces, implicarlo al médico, es capacitarlo constantemente en cómo debe ser, la forma en que tiene que atender. Hace poco, por ejemplo, estuve en un congreso cuyo título era Humanizando la atención en cuidados paliativos, ¿no? Porque la atención está. Lo que pasa es que hemos deshumanizado esa atención. De repente el paciente se ha convertido en un objeto. ¿Ya? Donde, como te decía anteriormente, no se toman en cuenta sus deseos, sus necesidades, su dolor, nada. Solamente hay que hacer esto o aquello con él, ¿sí? Y tomar decisiones. Entonces, ayudar, capacitar al médico para que humanice esa parte de su atención es muy importante, ¿no? Y sin dejar de tener en cuenta que el médico también se encuentra o se está enfrentando a la muerte. Así que es. Una cuestión también que me imagino que el rol tuyo también tendrás que acompañar a veces alguna cuestión emocional del médico que también se presenta en estas situaciones. Claro, porque el médico se enfrenta al posible fracaso de su tratamiento, ¿sí? Entonces, como dijimos, el médico está formado para curar, para sanar, para ser salvador de vidas muchas veces, ¿no? Para ese reconocimiento que tienen los pacientes, decir, ese es mi médico, él me salvó a mi familiar de esto, ¿no? Entonces, el médico también sufre un desgaste, porque vez tras vez tiene que ver que su tratamiento, que sus estrategias terapéuticas no tienen los resultados que él esperaría. Entonces también se enfrenta a un duelo. Y nosotros tenemos, por ejemplo, allá un espacio en el que hablamos acerca de lo que significa la muerte de un paciente o el que el tratamiento no haya funcionado o que haya una recaída, ¿verdad? Porque para que se ponga en juego no solamente todo lo que ha dado el médico, sino que cada organismo es diferente, cada paciente responde de un modo distinto, por lo tanto no todos van a terminar en éxito ni todos van a terminar en fracaso. Y entender también que como médico, como profesional, en lugar de ser el héroe que salva la vida, puede ser también un acompañante a la muerte. Así es. Empezar a entenderlo, que también es un rol. Así es. Y que no es una mala praxis ni un fracaso, sino que es una tarea. Así es. Acompañar a la persona, niña o adulta, a la muerte, que no es una tarea simple. No, y que ir de la mano con ese paciente, con ese familiar, ya es bastante meritorio, ¿verdad? Porque te despojas de todos tus necesidades, incluso no como profesional, para decir lo más importante es lo que sienten ellos. ¿Sí? Sabes que también algo, y mencionando esto de lo que pasa, de lo que puede sentir el médico, que lo siente el médico, el paciente y el familiar, y es que la tarea de acompañamiento en el duelo es fundamental. ¿Sí? El darle la importancia que se merece a este proceso tan doloroso, y que comprender que tenemos que aprender a hacer oídos con corazón, o sea, escuchar con el corazón, saber que el otro está pasando por una situación muy difícil y dejar de creer que tenemos la solución o las palabras adecuadas ante eso, ¿no? No hay palabras, te aseguro, llevo todo este tiempo acompañando y no he descubierto todavía las palabras que logren consolar a un padre, a una madre, a un cónyuge que está por perder a su ser querido, y por lo tanto no lo he descubierto porque es así, lo he experimentado. El silencio es la mejor forma de compañía, porque cuando tú acompañas en silencio estás respetando el alma del otro, lo respetas, entonces, y estás respetando su dolor y no estás queriendo poner palabras allí, ni estás minimizando su dolor,
porque tenemos frases como muy así, ¿no? De ahora tienes un angelito en el cielo, sí, ahora lo llevas en el corazón, pero si tienes 10 hijos más o tienes 3 hijos más, ¿no? Sí. Tratamos de minimizar de alguna manera o de consolar, y no hay consuelo. Debemos aprender a escuchar en silencio, a acompañar en silencio. El silencio también es parte del acompañamiento. Sí, sí. Y es fundamental. Saber manejar el silencio es también una tarea dura. Es también una tarea, sí. Porque tienes que luchar con tu propia necesidad de querer decir algo. Porque creemos que podemos decir algo. Exactamente. Pero no hay nada que decir. Lo que hay que hacer es acompañar. Ni es necesario decirlo. Así es, no es necesario. Estamos con Betty Fey Espinosa, es psicóloga. Estamos hablando de los cuidados paliativos y el acompañamiento terapéutico. Después de la pausa, ya en los minutos que nos quedan, vamos a preguntarle sobre algunas cositas. Después de haber hecho esta tarea, en la parte posterior al que la vida de la persona se terminó, ¿cómo hacemos con los que quedan? Después de la pausa. Disfruta de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen, junto a su estética, un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Todos los miércoles te invitamos a ser parte de nuestro cuarto intermedio. Periodismo puro, entrevista frontal. Cuarto intermedio, donde se da el debate de la televisión local, con la conducción de Rodrigo Corti. Los miércoles a las 22 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Hay días de locos. ¿Necesitas un medicamento fuera de hora? ¿Conocer los caprichos del tiempo? ¿Deshacerte de lo que ya no usás? Para eso y mucho más está RegionNet, un sitio web de servicios, con las últimas noticias de Reconquista, Avellaneda y zona, y toda la información que necesitas, organizada de forma ágil y sencilla. Ingresá a regionnet.com.ar desde cualquier dispositivo y encontrá de todo a un toque de distancia. RegionNet, servicios al toque. Informate con LTV. Para terminar el día informado, te ofrecemos una hora con un panorama completo de las noticias que impactan a nuestra región. Panorama informativo, con la conducción de Juan Carlos Binagui, de lunes a viernes a las 20 por LTV. Muy bien, estamos con Betty Fey Espinosa, que es psicóloga. Estamos hablando de los cuidados paliativos y ese acompañamiento importante que hace falta en situaciones límite de nuestra vida, sobre cuando estamos ahí cerquita de la muerte. Vamos a agradecerle a Vanessa López, que está haciéndonos el acompañamiento aquí. Así que le agradecemos. Sí, por favor. Y le agradecemos a Olguita Ramírez, que también ha sido la gestora y productora. Sí, mi asesora. Tu asesora y productora también. Yo le quiero agradecer a Lucía Silvestre, que está hoy en las cámaras. Un orgullo y un placer. Y bueno, y a Pupo Rafín, que está en los controles técnicos. Tengo pedidos de información telefónica de la psicóloga, de nuestros
televidentes ya se la voy a pasar en forma personal, porque ella está de vacaciones aquí, estamos compartiendo con ella su experiencia. Ya le voy a pasar personalmente los datos a los televidentes que quieran contactarse con ella. Quisiera preguntarte, Betty, una partecita que me parece valorable resaltar, que es la muerte llega, a uno nos tocó y partimos a otro espacio, para los que creen en otro espacio, a otro se termina el cuerpo, y hay una cosa que vos citaste, que es la parte espiritual, que forma parte de nuestra vida y que es muy fuerte, y que por ahí no la tenemos en cuenta, precisamente los científicos, los positivistas, los médicos, que creemos que todo es ciencia, pero que está eso otro que lo tenemos que prestar atención también. Sí, esa parte espiritual es fundamental, que tiene que ver no con lo religioso. Correcto, sí. No sí, con sí. los rituales que a lo mejor estoy quieren complementar. No, ¿sí? Estoy planteando la parte espiritual. Pero sí ese sentido de vida. Correcto. Sí, eso que le puede dar paz tanto al paciente como a su familiar. ¿Sí? Hay personas que, para quienes, por ejemplo, el reencuentro con sus seres queridos, el perdón que pueda ser necesario, ya satisface una necesidad espiritual. Sí. He tenido madres, por ejemplo, que para poder satisfacer esa necesidad frente a la muerte de su hijo, necesitan a lo mejor vestir de blanco a su hijo. Y dicen, quiero vestirlo de blanco porque quiero representar que él es alguien puro, ¿verdad? Entonces, escucharlos, saber cuál es esa necesidad de parte de ellos, el poder hablar acerca de las cosas no resueltas, ¿sí? Y por resolver, o que tengan tiempo para resolverlo, porque cuando hablamos de este tema le damos tiempo tanto al paciente como al familiar para resolver situaciones que no tienen que quedarse no tienen por qué quedarse pendientes ante la muerte, ¿no? Correcto. Entonces, todo eso es también la atención espiritual que se le puede brindar a esto, ¿no? Teniendo en cuenta obviamente que cada uno ve y siente su espiritualidad de un modo muy distinto. Perfecto. Porque un ateo puede tener su propia espiritualidad. Correcto, sí. Porque no estamos hablando de Dios, estamos hablando de la parte espiritual, que forma parte de esto que planteaste vos recién del alma, y que obviamente que la tenemos. Así es. ¿Y cómo, en la experiencia tuya, cómo es el acompañamiento posterior a la persona fallecida? ¿Siguen trabajando en el hospital? ¿Siguen asistiendo a la familia en un tiempito más? Sí, generalmente cuando nosotros establecemos el contacto o atendemos al paciente, al familiar, ¿verdad? Ya vamos anotando su número de teléfono, su dirección, todo. Tenemos lo que es la atención domiciliaria y también las llamadas telefónicas. Entonces, cuando fallece un niño, nosotros seguimos en contacto con estos padres para saber cómo están sobrellevando la pérdida. Hay algo, por ejemplo, que se llama el duelo patológico, ¿no? Aquel que estuvo negándose durante mucho tiempo ante eso, y la muerte igual le produce un impacto, entonces no logra elaborarla y sufre de una serie de reacciones muy negativas. Entonces vamos acompañándole también o citándolos al consultorio para que puedan hablar acerca de esto, ahora sí, de lo que significa la ausencia de su ser querido, ¿no? Bueno, te dejo un minutito para que nos leas algo. Sí. Que trajiste para dejarnos como despedida. Sí. De esta visita, porque vamos a estar atentos cuando regreses para volver a invitarte. Ya. Todos los años vuelvo, porque eso es parte de mi duelo. Bueno, es parte de tu duelo y es parte nuestra de saber que tenés la vida para venir a contarnos tu labor. Así es. Una manera de homenajear a mi ser querido, a mi esposo, a Esteban, es precisamente siempre volver a este lugar que amo, porque él me enseñó a amar este lugar. Entonces yo siempre voy a volver. Y mira, nosotros vamos a aprovecharte en tu vida y con tus emociones positivas para que nos cuentes las cosas que haces. Así es. Hay dos cosas que quiero resaltar. Primero, que cuando usted sepa de alguien que está cuidando de un ser querido, ¿verdad? La mejor manera de apoyarlo es diciéndole, no diciéndole cuando necesites algo llámame, no, eso no sirve. Correcto. Llévele comida, dele un espacio de escucha. Ayúdelo a que pueda bañarse, que pueda descansar, organícese en los tiempos con él, ¿no? Y cuando alguien esté pasando por un duelo, me gustaría leer este pensamiento que me parece muy hermoso y dice: no le pidas a una persona en duelo que sea fuerte cuando no lo puede ser. No le aconsejes que no llore, porque las lágrimas son parte del dolor. No compare su pérdida con otra, porque cada duelo es único y personal.
No lo empujes a que contenga sus emociones, porque sería agregarle más carga. Acompañar en el dolor no significa darle ánimo a alguien para quitarle su pena. El silencio muchas veces es tocar el alma del que está sufriendo. ¿Sí? Entonces, seamos buenos acompañantes. Buenos acompañantes. Ajá, así es. Bueno, Betty, gracias por acompañarnos, eso de ser acompañante. Estoy acompañando en un programa excelente que hemos hecho hoy. Y bueno, por supuesto que cuando vengas por acá, ya tenemos nuestra productora Olga, nuestra asistente Vanessa, así que ya tenemos el equipo para que cuando vengas te contactes y seguimos conociendo de tu experiencia y tu conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vital. Muchísimas gracias por haberme podido brindar este espacio para hablar acerca de este trabajo tan hermoso que son el acompañamiento en los cuidados paliativos. Ha sido un gusto para mí. Hemos hablado con Betty Fey Espinosa, quien es psicóloga, vive en Ecuador, estuvo pasando por Reconquista, viviendo su experiencia de amor, de pareja, de cónyuge, y su mismo amor y dolor la ha hecho trabajar en lo que es esta tarea de acompañar y estar haciendo el cuidado paliativo de las personas que viven en situaciones límites. Nosotros nos despedimos del programa del día de la fecha. No se vaya de LTV porque sigue Rodrigo Corti con Cuarto Intermedio y todo su equipo de producción. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Hasta entonces, chao. Transmite Litoral Televisión, el canal regional.